Como ya lo anuncié, hoy vamos a ver el quinto sello, que está comprendido en el capítulo 6 de Apocalipsis, en los versos 9 al 11, los cuales vamos a leer ahorita. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. El quinto sello nos habla de los santos mártires, y estos santos mártires reclaman la venganza de su causa. No están pidiendo venganza personal, sino por la causa de su muerte, o sea, la palabra de Dios. Al no ser vengada su sangre, Cristo tampoco será vengado. Y esto demuestra la importancia y la necesidad moral del juicio contra los enemigos de Dios. Vamos a leer una serie de textos bíblicos que hablan precisamente quién es el que tiene el poder de la venganza. En Romanos, en el capítulo 12, el verso 19 nos dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Luego pasemos a el capítulo 1 de aquí de Romanos siempre, verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pasemos a 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versos 6 hasta el 9. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y un último verso en relación a este tema de la venganza. Vamos a Lucas capítulo 18, los versos 7 y 8. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entonces, fíjense bien, es claro que la venganza está en las manos de Dios. Luego, estos mártires que estaban reclamando la venganza de su causa, estaban bajo el altar que está delante del trono de Dios.
Vamos a leer algunos versos yendo a Apocalipsis capítulo 8, versos 3 en adelante. Dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar. Fíjense bien, ahí se describe que está delante del altar. El capítulo 7, versos 9 en adelante también. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono. Y así, hermanos, sucesivamente, hay una variedad de textos bíblicos que nos hablan que estos mártires están delante del altar. Bueno, una cosa que es bien notoria, hermanos, es, y vuelvo a repetir lo que vimos en la clase del domingo pasado, que estas almas todavía tienen vida después de la muerte física. Estas almas todavía tienen vida después de la muerte física. No están inconscientes, en otras palabras. No están inconscientes. O sea, esto es algo que nosotros tenemos que tenerlo bien claro y ponerle cuidado a nuestra vida de obediencia a Dios, que cuando morimos no es que morimos y aquel cuerpo o aquel espíritu muere totalmente, no, va a la disposición de Dios. Ya hemos visto del lugar de espera que es el Hades, lugar de salvación, lugar de gozo o lugar de condenación. Que usted no puede hacer nada, eso sí es cierto, pero que está consciente de lo que está pasando, esa es una realidad, porque esta no es una película que se está narrando acá, hermanos. Esto no es un cuento que se está narrando acá, esto es realidad. Estas almas todavía tienen vida después de la muerte física, no están inconscientes. Por eso, miren lo que ellos le dicen al Señor: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? Sabían que Dios había prometido la venganza sobre los enemigos de Cristo Jesús. Entonces ellos querían saber cuánto tiempo tenían que esperar. ¿Cuánto tiempo tenían que esperar? Bueno, la respuesta que les da el Señor dice un poco de tiempo. Ustedes tienen que esperar un poco de tiempo. No había llegado el momento del juicio contra los enemigos de la iglesia todavía. Y otros cristianos tenían que sufrir a sus manos todavía. Otros cristianos pues tenían que sufrir a sus manos todavía. Al mismo tiempo se les daba el consuelo que era relativamente poco el tiempo antes del juicio. Un tiempo relativamente poco antes del juicio. Veremos el cumplimiento de esta promesa cuando lleguemos a Apocalipsis capítulo 19, específicamente en los versos 11 hasta el 21. Pero esto lo vamos a ver cuando lleguemos a ese momento del estudio del capítulo 19, cuando se les acaba el tiempo a la bestia, se les acaba el tiempo al falso profeta, que eran los instrumentos usados por el diablo para atribular a la iglesia primitiva. Estas almas
se quedan pues esperando, pero con la seguridad que Dios sí les va a vengar dentro de poco. Dios les va a vengar dentro de poco. La venganza está en manos de nuestro Dios. Este es uno de los muchos textos en el libro de Apocalipsis que hablan de la persecución de los santos durante un tiempo breve. Al fin, estos mártires son vengados y empieza un periodo largo cuando son librados de esta clase de persecución mundial por las naciones. Como veremos al llegar al capítulo 20, por eso estoy diciendo, lo veremos, tiempo futuro. Al llegar al capítulo 20, este periodo largo es llamado 1000 años. También vamos a estudiar lo que se conoce como el milenio. Lo importante por el momento, hermanos, es notar la unidad del libro. Eso es lo importante que tenemos que notar, es la unidad del libro. Sus temas básicos son los mismos desde el principio hasta el fin. ¿Cuáles son esos temas? Bueno, persecución por un poco de tiempo, luego la victoria. Luego la victoria ¿de quién? La victoria de Cristo y del cristiano fiel. Eso es lo que se destaca en esta situación. La victoria de Cristo y el cristiano fiel, aún en medio de la tribulación de sus enemigos. Aún en medio de la tribulación que le causan sus enemigos. Por eso, hermanos, tenemos que ver, pues, que Dios espera hasta que una nación ha llegado al colmo de la injusticia antes de destruirla. Dios, hermanos, espera hasta que una nación ha llegado al colmo de la injusticia antes de destruirla. Pero al llegar a este estado, tal nación está segura de caer. Miren lo que tenemos en el libro de Génesis, capítulo 15 y el verso 16. Dice: y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Así fue, hermanos, con Asiria, así fue con Babilonia. Nosotros hemos estudiado el libro de Ezequiel y lo desarrollamos ampliamente este tema. Así fue pues con Asiria, con Babilonia, así fue con Israel y así sería con Roma en aquel tiempo, hermano, que es la que estaba causando terrible daño a la iglesia allí en el primer siglo. Pero tenían que esperar un poco de tiempo todavía. Tenían que esperar un poco de tiempo todavía. Más cristianos tenían que morir por causa de su fe en Cristo Jesús todavía. Más cristianos tenían que morir precisamente por causa de su fe en Cristo todavía. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que vemos? Que el mensaje de consuelo para la iglesia en el libro de Apocalipsis, en esta parte del capítulo 6, versos 9 al 11, es igual a que Dios iba a vengar su sangre dentro de poco. Óigase bien, Dios iba a vengar su sangre dentro de poco. Los perseguidores iban a ser vencidos dentro de poco. ¿Ven?
los perseguidores iban a ser vencidos dentro de poco. Solamente faltaba poco tiempo, hermanos. Solamente faltaba poco tiempo. Aunque estas almas mártires tenían que esperar, ya habían recibido la vestidura del vencedor. Apocalipsis ya nos ha dicho, cuando estudiamos en el capítulo 3, el versículo 5, que nos había ya dicho: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿Ve? Será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Es bien claro. Se les dieron pues a los vencedores vestiduras blancas. Óigase bien, tenían que descansar. Oiga bien, descansar, no dormir, sino descansar de sus labores. Vamos a ayudarnos con el capítulo 7, leyendo los versos 14 hasta el 17. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido. ¿En qué? En la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios, no dice delante del trono de Satanás, y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed. Fíjense bien, nosotros con el clima de esta ciudad de Quesaltepeque, es bien dado que tenemos que estar tomando agua. Usted desayunó más o menos, hablando de un promedio, como a las 7 de la mañana. Ahorita usted ya empieza a sentir hambre. Dentro de un par de horas el hambre va a arreciar más. Pues miren lo que está diciendo acá: ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Mire, algunos de ustedes están soplando, no aguantan el calor. Yo no lo aguanto, yo tengo esa tendencia a sudar mucho, ¿ve? Pero en la presencia eterna de nuestro Dios, eso se terminará, ¿ve? Ya el sol no nos molestará, no habrá necesidad del sol, hermanos. Ahora la vida sin el sol no existiera, sería un fracaso. El sol es vital, ahí no habrá necesidad de sol, no habrá calor alguno, y si no habrá calor no habrá frío alguno también, hermanos, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Entonces, pues, tenían que descansar, no dormir, sino descansar de sus labores. Otra vez les repito, estaban conscientes y gozaban de las bendiciones del Señor en la presencia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que al morir vamos a estar conscientes, gozándonos o sufriéndonos. Y es en esa situación que usted le debe de poner cuidado a ser fiel a nuestro Señor, que debe ser un cristiano, una cristiana fiel, porque usted va a escoger, dependiendo de lo que hace aquí en esta tierra, en obediencia a Dios, dependiendo de ser un cristiano fiel
lo que va a suceder en esa vida desde que llegue al Hades, o un eterno gozo o un eterno sufrimiento. Usted no podrá hacer nada. Recuerde lo que el rico le dice a Lázaro: manda a uno de estos muertos a que hablen a mis hermanos. No, a Abraham y a Moisés tienen y sus profetas, les dice. A Moisés y sus profetas tienen. Como quien dice, ustedes, para ustedes aquí ahorita, tienen mi palabra y tienen a sus predicadores que les enseñen. Entonces, hermanos, debemos de estar conscientes, pues, de que el morir no termina todo, porque ese es el concepto mundano, perverso, que se enseña cuando una persona muere, y sobre todo un concepto torcido, un concepto totalmente equivocado, que la persona va al descanso eterno, que la persona va a Dios. No, ya hemos dicho que queda a la disposición de nuestro Dios. Entonces, hermanos, estaban conscientes y gozaban de las bendiciones del Señor en la presencia de Dios. Yo termino diciendo, hermanos, que es interesante que la palabra traducida aquí por Señor en el verso 10 es de la palabra del idioma griego déspota. Significa uno que tiene todo poder y que no tiene que responder a ninguno. Uno que tiene todo poder y que no tiene que responder a ninguno. Aunque les declaraba que tienen que esperar, les está asegurando que su Señor es también Señor de señores y tiene toda potestad tanto en el cielo como en la tierra. Esto es totalmente claro. Al fin y al cabo, su voluntad tendrá que cumplirse, no mi voluntad, no su voluntad, sino la voluntad de nuestro Señor. Por eso, hermanos, el mensaje reflexivo es bien claro. El mensaje que nos presenta la palabra de Dios es totalmente claro en relación a nuestra conducta. Los cristianos en el primer siglo recibieron la persecución como iglesia por el Imperio Romano. Más o menos hasta el año 313 se llegó a esta persecución. Nerón, Domiciano, Trajano, Aureliano y Cómodo, Séptimo Severo y Carcaya, Máximo I, Decio y Galo, Valeriano, Aureliano, Diocleciano, Maximiano, Galerio Maximino II, todos ellos hicieron una destrucción sobre los cristianos. Realmente fueron 249 años desde la primera persecución bajo Nerón en el año 64 hasta final, que se nos habla de Constantino I en el año 313, que se calcula que cristianos soportaron la persecución por cerca de 129 años. Eso es largo, hermano. 129 años es largo, y gozaron de la tolerancia por cerca de 100 años. Por eso hace un total de 249 años. Hermanos, nosotros tenemos que entender, pues, que la situación de la iglesia en el primer siglo fue algo dura. Se habla de que la iglesia va a llegar un tiempo que va a ser perseguida, pero esto lo vamos a ver posteriormente según el desarrollo que tengamos aquí en el libro de Apocalipsis.
hago siempre la invitación para aquellas personas que ahora escuchan el mensaje de Dios. No sean duros, no sean duras a este mensaje. Dobléguense ante el Señor, que tiene el poder sobre sus vidas, sobre sus mentes, sobre sus cuerpos, sobre sus corazones. Que el Señor bendiga a nosotros los cristianos fieles, a mantenernos en esa fidelidad, a mantenernos en esa victoria, para un día gozarnos de la presencia eterna de nuestro Señor.